Al otro lado del puente, por Graham Greene. Dicen que tiene 1 millón, afirmó Lucía. El hombre permaneció sentado en la cálida plazuela mexicana con un perro a sus pies. Su expresión era de una paciencia inmensa y solitaria. El perro atraía enseguida la atención por ser muy parecido a un setter inglés, pero algo no estaba bien claro en la forma de su cola y algún otro detalle. Sobre la cabeza del hombre solitario oscilaban las palmeras. Todo era sombra y pesadez alrededor del tablado. Las radios lanzaban al aire palabras españolas, surgiendo de casetas de madera en las que se cambiaban pesos por dólares, con notable desventaja para estos. Por la forma en que leía el periódico, hubiérase dicho que no entendía una palabra. Lo mismo me ocurría a mí, cuando intentaba ir escogiendo las expresiones más semejantes a nuestro idioma. «Hace 1 mes que llegó», dijo Lucía. «Lo han expulsado de Guatemala y Honduras». En aquella ciudad fronteriza era imposible guardar un secreto más de 5 horas seguidas. Lucía llevaba solo 24, pero estaba al corriente de todo lo relativo a Mr. Joseph Calloway. La única razón por la que yo nada supiese, a pesar de mis 2 semanas de permanencia en el lugar, se basaba en el hecho de no entender una palabra del idioma del país. No existía ni una sola persona que no estuviera enterado de todo lo referente al Howling Investment Trust y los detalles de la extradición. Cualquiera de los hombres que realizaban negocios sucios en las casetas de madera de la plaza se encontraría en mejores condiciones que yo para narrar la historia de Mr. Calloway. Todos observaban el desarrollo del drama con inmenso interés, simpatía y respeto, porque, después de todo, aquel hombre tenía 1 millón. De vez en cuando, y en el transcurso del pegajoso día, un chiquillo se acercaba a sacar lustre a sus zapatos. Él no podía oponerse por ignorar las palabras adecuadas y, por otra parte, los rapazuelos pretendían no comprender su inglés. Mientras Lucía y yo lo estuvimos observando, debieron limpiarle el calzado 1/2 docena de veces, por lo menos. A mediodía, atravesaba la plaza en dirección al bar de Antonio, donde tomaba una botella de cerveza. El setter lo seguía pegado a sus talones, de igual modo que si se encontraran en Inglaterra, dando un paseo por el campo. Preciso es recordar que poseía una de las mayores propiedades de Norfolk. Tras de su botella de cerveza, caminaba por entre los tenderetes de los cambistas hacia el Río Grande, y una vez allí contemplaba los Estados Unidos a través del puente fronterizo por el que la gente discurría constantemente en coches. Luego, vuelta a la plaza hasta la hora de comer. Se albergaba en el mejor hotel, que ni aun así podía considerarse aceptable por no haberlos de buena calidad en aquella ciudad, y donde nadie permanecía más de una noche. Los buenos hoteles se hallaban al otro lado, y desde la plazoleta podían verse sus letreros luminosos situados a 20 pisos de altitud, brillando la noche como faros. Se preguntarán ustedes qué estaba haciendo en tan desolado paraje en el que ya llevaba una quincena. Aquel lugar carecía de interés. Era sucio, húmedo y pobre, una especie de miserable réplica a la ciudad que se elevaba al otro lado de la línea. Ambas poseían el mismo número de plazas y de cines, pero una de ellas era más limpia que la otra, y en eso consistía toda la diferencia. En eso, y en que la del otro lado resultaba más cara, muchísimo más cara en todos los aspectos. Había permanecido en ella un par de noches, esperando a un hombre que cierta oficina de turismo me había avisado. Se dirigía de Detroit a Yucatán, y que ofrecía un lugar en su coche a un precio irrisorio, $20 o algo así. No sé si llegó a existir en realidad o si fue inventado por el optimista mestizo de la agencia. Sea como quiera, jamás apareció, y tal era la causa por la que esperaba sin preocuparme demasiado en la orilla económica del río. Me estaba limitando a vivir. Un día pensé que lo mejor era abandonar por completo la idea del viaje y regresar a casa o partir hacia el sur, pero era más sencillo no decidir nada precipitadamente. Lucía estaba esperando algún automóvil que pasara al otro lado. Esperábamos los dos y observábamos a Mr. Calloway, que esperaba también, Dios sabe qué. No sé cómo proseguir con esta historia.
La actitud de Mr. Calloway sugería una tragedia o quizá una poética retribución para los accionistas a los que había arruinado con sus falaces transacciones. En cuanto a Lucía y a mí, a aquellas alturas nos pareció una simple comedia, exceptuando el que maltratara al can. No soy sentimental con los perros. Prefiero que las gentes sean crueles con los animales a que lo sean consigo mismas, pero no pude menos de sentir irritación al ver cómo golpeaba al animal con aquel aire de ensañamiento venenoso, que más que cólera sugería satisfacción por haberse vengado de alguna jugarreta anterior. Aquello ocurría generalmente a su regreso del puente, y era lo único parecido a emoción que demostraba. De lo contrario, tenía el aspecto de un ser pequeño, concentrado y suave, con el pelo ya blanco, un bigote plateado, lentes con montura de oro y un diente asimismo de oro como una mancha en su carácter. Lucía no fue exacta al decir que lo habían expulsado de Guatemala y de Honduras. Había abandonado dichos países voluntariamente cuando los trámites de la extradición estaban ya casi ultimados, dirigiéndose al norte. México es todavía un país poco centralizado donde se puede tratar a los gobernadores como si fuesen ministros o jueces. Y allí estaba, esperando la frontera antes de emprender su siguiente etapa. La primera parte de su historia debió ser, sin duda, muy dramática, pero como no fui observador directo de la misma, no quiero exponerme a inventar cosas de las que no me sienta bien seguro. Las largas esperas en las antesalas, las propinas aceptadas o rehusadas, el creciente temor a una detención y luego la huida con sus lentes de oro, borrando tras de sí las huellas del mejor modo posible. Pero en aquello actuaba como un aficionado. Este era el motivo de que se encontrase allí bajo las miradas de Lucía y las mías, sentado horas y horas junto al tablado de la orquesta, sin nada más que leer que un periódico mexicano, ni otra cosa que contemplar que la orilla opuesta del río, sin saber que todos estábamos enterados de sus andanzas y dando un puntapié al perro cuando llegaba la ocasión. Quizá a causa de su aspecto semi-setter, el can le recordase sus propiedades en Norfolk, aunque también podía ser este el motivo por el que lo conservase junto a él. Vacilaba al considerarlo que aquel hombre, con una fortuna de 1 millón, costaría a su patria, mientras lo iban arrojando de un país a otro. Tal vez alguien estuviera cansado del asunto y no pusiera ya atención alguna. Sea como quiera, 2 detectives lo seguían con una vieja foto para identificarle, pero desde que fue tomada, su plateado bigote había crecido. Él estaba más viejo y no era posible reconocerlo fácilmente. No llevaban 2 horas a esta parte del puente cuando todo el mundo sabía que 2 detectives forasteros buscaban a Mr. Calloway. Es decir, todo el mundo menos Mr. Calloway, que no hablaba español. Muchas personas hubieran podido interpelarle en inglés, pero ninguno lo hizo. No era crueldad, sino una especie de temor o de respeto. Permaneció como un buey en una feria, sentado pensativamente en la plaza con el perro a su lado, formando un magnífico espectáculo para el que todos disponíamos de asientos de primera fila. Me encontré a uno de los agentes en el bar de Antonio. Parecía disgustado. Al parecer, se había formado la idea de que al cruzar el puente, la vida sería distinta por completo, con más colorido, más sol y acaso más amor. En lugar de ello, calles fangosas, llenas de charcos de las recientes lluvias, perros sarnosos, malos olores y escarabajos en la habitación, y en cuanto al amor, lo más próximo a él eran las chicas mestizas que permanecían toda la mañana sentadas en las aulas de la Academia Comercial, aprendiendo la mecanografía. Tip-tap, tip-tap, tip. ¿Acaso ellas también soñaran empleos al otro lado del puente en una atmósfera más seductora, refinada y divertida? Entablamos conversación y pareció sorprenderse de que estuviera enterado de su objetivo en el lugar. Nos han notificado que ese Mr. Calloway se encuentra en la ciudad, me dijo. Anda por ahí, fue mi respuesta. ¿Podría indicarme quién es? No lo conozco, repuse. Bebióse su cerveza y se quedó pensando un rato. Voy a sentarme en la plaza. No creo que deje de acudir a ella. Me terminé rápidamente mi cerveza y salí a la calle. Acerquéme a Lucía y le dije, apresúrese. Vamos a ver cómo detienen a alguien. No nos preocupaba en absoluto, Mr. Calloway. No era más que un viejo que maltrataba a su perro, timaba a las gentes modestas y se merecía cuanto le ocurriese.
Sabíamos que Mr. Calloway estaría en la plaza, pero jamás se nos hubiera ocurrido a ninguno de los dos que los detectives no fueran a conocerle. Había mucha gente. Todos los vendedores ambulantes y los limpiabotas parecían haberse dado cita en el lugar. Hubimos de abrirnos paso a viva fuerza, y una vez en el raído jardincillo que ocupaba el centro, vimos a Mr. Calloway y a los dos hombres ocupando asientos contiguos. Jamás había reinado tan profundo silencio en aquel sitio. Todos se empinaban para ver mientras los dos detectives fijaban sus ojos en la muchedumbre, buscando a Mr. Calloway. Por su parte, éste permanecía, como de costumbre, contemplando sobre los tenderetes de los cambistas la orilla de los Estados Unidos. «No puede ser, no puede ser», dijo Lucía, pero ocurrió, y de un modo fantástico. Creo que alguien debiera escribir una comedia con tal tema. Nos sentamos lo más próximo a ellos que nos fue posible. Temíamos ir a reírnos a cada instante. El perro trataba de cazar moscas y Mr. Calloway seguía mirando hacia los estados. Los dos agentes contemplaban a la multitud, y ésta asistía al espectáculo con un aire solemne y satisfecho. Uno de los detectives levantóse y se dirigió hacia Mr. Calloway. «Es el fin», pensé, pero no fue el fin, sino el principio. Por alguna razón ignorada, lo habían eliminado de su lista de sospechosos. Jamás sabríamos la causa. El hombre preguntó: «¿Habla usted inglés?» «Soy inglés», contestó Mr. Calloway, pero ni aun aquello precipitó las cosas. Lo más extraordinario fue el modo en que Mr. Calloway pareció volver a la vida. Quizá nadie le hubiese hablado de aquel modo en varias semanas. Los mexicanos son demasiado respetuosos y téngase en cuenta, además, que poseía 1 millón. En cuanto a Lucía y a mí, jamás se nos había ocurrido tratarle como a un ser humano. Incluso a nuestros ojos aparecía como un ser colosal a causa del enorme desfalco y de su calidad de perseguido por la justicia. «¿Qué lugar más horrible, no les parece?», preguntó. «En efecto», repuso el policía. «No sé cómo hay gente que atraviesa el puente para venir aquí». «El deber», explicó tristemente el aludido. «Supongo que a usted le pasará lo mismo». «Sí», afirmó Mr. Calloway. «Creí encontrar vida. Usted ya me entiende. ¿Se leen tantas cosas acerca de México?» «Oh, vida», exclamó Mr. Calloway. Hablaba con voz firme y precisa como ante un comité de accionistas. «Eso empieza en el otro lado. No se aprecia la patria hasta que se aleja uno de ella». «Es muy cierto», corroboró Mr. Calloway. «Muy cierto». Al principio resultaba difícil no echarse a reír, pero al cabo de un rato comprendimos que no había motivo para ello. Un viejo, imaginando los placeres que ofrecía la otra orilla del río, me dije que pensaba en la ciudad vecina como en una combinación de Londres y Norfolk, con teatros y bares, un poco de caza y un paseo por el campo al atardecer, mientras su perro, aquella miserable imitación de Setter, husmeaba en las zanjas. No había cruzado la línea y no podía saber qué ocurre, igual en todas partes, con idéntica presentación. Solo que enfrente de las calles estaban pavimentadas, los hoteles tenían 10 pisos, la vida era muchísimo más cara y todo parecía quizá más limpio, pero no había nada de lo que Mr. Calloway hubiese llamado vida. Museos, librerías, sino tan solo revistas frívolas como el Film, el periódico local, el Click, el Focus y los anuncios. «Bueno», dijo Mr. Calloway, «creo que voy a dar un paseíto antes de comer. Es preciso tener apetito para ingerir la comida que le sirven a uno aquí. Por regla general, me acerco hasta el puente a contemplar el otro lado. ¿Quieren venir conmigo?» El detective sacudió la cabeza. «No», repuso. «Estoy de servicio. Buscamos a un individuo». Aquellas palabras lo excluían a él, de manera tajante. A lo que Mr. Calloway podía entender, había un sujeto en el mundo al que alguien estaba buscando. Su cerebro eliminó la posibilidad de amigos que se buscasen mutuamente, esposos que esperaran a sus mujeres, todas, en fin, las posibilidades de una búsqueda. Este poder de eliminación fue el que hizo de él un financiero. Podía olvidarse de la gente, incluso más allá de las operaciones mercantiles. Después estuvimos algún tiempo sin verle.
No observamos sus pasos cuando se dirigía a la Boutique a París para adquirir sus aspirinas o regresaba desde el puente con su perro. Desapareció sencillamente y al desaparecer, la gente empezó a hablar y los policías a escuchar. Parecieron considerarse unos estúpidos, y a partir de entonces dedicáronse a buscar al hombre junto al que habían permanecido sentados en aquel banco del jardín público. Así fue como también ellos desaparecieron. Se habían ido, al igual que Mr. Calloway, a la capital del estado para ver al gobernador y al jefe superior de policía. También allí la escena debió resultar en extremo graciosa, al tropezarse con Mr. Calloway en las antesalas, donde éste pasaría el primero, ya que todo el mundo estaba enterado de que era propietario de 1 millón. Solo en Europa es posible que un hombre sea millonario y criminal al propio tiempo. De todos modos, transcurrida una semana regresaron los tres en el mismo tren. Mr. Calloway iba en Pullman, mientras los dos agentes lo hacían en un vagón corriente. Resultaba bien claro que no habían conseguido un oficio de extradición. Por aquel entonces, Lucía había partido. El coche vino y se marchó a través del puente. Yo permanecía en México, mientras ella abandonaba la aduana en dirección a los Estados Unidos. Aquella mujer no tenía nada de particular, pero parecía bella desde cierta distancia. Me hizo un ademán de despedida, ya desde los Estados, y volvió a subir al coche. De improviso, experimenté profunda simpatía hacia Mr. Calloway, como si al otro lado de la línea hubiese algo imposible de encontrar aquí. Di media vuelta y lo vi con su aspecto de siempre, con el perro a su lado. Dije, buenas tardes, como si tuviésemos la inveterada costumbre de saludarnos. Parecía cansado y enfermo, y polvoriento. No pude menos de sentir compasión hacia él, al comprender lo amarga que había sido su victoria, y también lo costosa con los precios que regían en aquella harapienta ciudad llena de casetas para el cambio de monedas, horribles saloncitos con sus sillas de Enea y sus sofás tan parecidos a las antesalas de un burdel, y el parquecillo público, caluroso y reseco, que rodeaba el tablado de los músicos. Repuso tristemente «Buenos días», y el perro empezó a olisquear los detritus. Mr. Calloway volvióse y le propinó un puntapié furioso, un puntapié cargado de desesperación y de tristeza. En aquel mismo instante, un taxi con los dos policías pasó junto a nosotros en dirección al puente. Debieron ver el gesto. Quizá fuesen más listos de lo que había supuesto, o tal vez se sintiesen sentimentales al ver a un perro maltratado. El caso es que consideraron que aquello les competía y a partir de entonces los dos pilares de la ley proyectaron sustraer el perro a Mr. Calloway. Este los vio alejarse. Luego me preguntó, «¿Por qué no cruza el puente?» «Aquí la vida es más barata», le contesté. «Quiero decir, solo por una noche, para cenar en ese hotel cuyas luces percibimos e ir al teatro». «No puedo hacerlo». «Aléjese de esta ciudad, sea como quiera», profirió indignado, succionando sus dientes de oro. Contempló la colina y recorrió con la mirada al otro lado. No podía ver que la calle, continuación del puente, contenía los mismos tenderetes de cambistas que aquella en que nos hallábamos. «¿Por qué no se va usted?» «Oh, imposible», me contestó evasivamente. «Solo es asunto de dinero», expliqué. No necesita atravesar el puente si no quiere». «No hablo español», objetó con escaso interés. «No existe aquí una persona que no pueda expresarse en inglés», argüí. Me miró sorprendido. «¿De veras?», inquirió. «¿De veras?» Era tal como antes dije. Jamás había hablado con nadie, ni lo intentó siquiera, y en cuanto a los habitantes de la población sentían hacia él demasiado respeto para dirigirle la palabra. No olvidemos que poseía 1 millón. No sé si sentía alegría o tristeza al declarárselo. De no haberlo hecho, aquel hombre seguiría allí, sentado en la plaza, dejando que le limpiaran los zapatos, dolorido. 3 días más tarde, su perro desapareció. Lo encontré buscándole, llamándole con voz suave, algo avergonzado entre las palmeras del jardín. Parecía consternado. En voz baja y airada murmuró, «Odio a ese perro. Es un estúpido». «Robert. Robert», siguió llamando con voz que no llegaba ni a 2 pasos. «En cierta ocasión me dediqué a la cría de setters», musitó. «Hubiera debido matarle».
Todo aquello le recordaba a Norfolk, sin duda alguna. Vivo en su memoria, odioso en su imperfección. Era un hombre sin familia y sin amigos. Su único enemigo era aquel perro. No podía considerar enemiga a la ley. Es preciso intimar con ella para saberlo. A última hora de aquella misma tarde, alguien le contó haber visto al perro atravesar el puente. No era cierto, desde luego, pero no sabíamos que habían pagado 5 pesos a un mexicano para que lo pasara de contrabando. Toda aquella tarde y la siguiente, Mr. Calloway permaneció sentado en el jardincillo, dejando que le lustraran los zapatos una y más veces, reflexionando en cómo un perro podía alejarse de aquel modo, y en cambio un ser humano, un alma inmortal, veíase obligado a permanecer allí, siguiendo la rutina cotidiana de aquel breve paseo. Las inexpresables comidas, la aspirina y la botica. Aquel maldito perro estaba viendo cosas que él jamás contemplaría. Aquello lo volvía loco, loco de atar. Debéis recordar que nuestro hombre llevaba varios meses viajando, poseía millones y pasaba con 2 libras semanales sin nada más en que gastarse su dinero. Sentado allí, recapacitaba una y otra vez sobre la injusticia de su caso. Creo que un día u otro se hubiera decidido a atravesar el puente, pero el perro fue el que lo decidió. Al día siguiente, no viéndolo, me imaginé lo ocurrido, y yo también me fui. La ciudad americana era tan pequeña como su similar del otro lado. Comprendí que, de encontrarse en ella, no podría dejar de verlo. Me sentía curioso, un poco apenado, quizá, pero no mucho. Me tropecé con él por vez primera en el bar, tomando una Coca-Cola, y luego en el vestíbulo de un cine, contemplando las fotos. Se había vestido con extremada pulcritud como para una fiesta, solo que ésta no se celebraba en sitio alguno. Luego vi a los detectives. Estaban tomando Coca-Colas en el bar y debieron entrar poco después de que Mr. Calloway hubo partido. Me senté junto a ellos. ¿Qué hay?, les dije. ¿Aún por estos contornos? De improviso me sentí preocupado por Mr. Calloway. No quería que lo encontrasen. Uno de ellos preguntó, ¿dónde está Calloway? Pues, donde siempre, fue mi respuesta. No así su perro, apuntó el otro, y echóse a reír. Su compañero parecía algo confuso. No le gustaba que alguien hablara mal de un perro. Luego se levantaron. Tenían un coche a la puerta. ¿Otra?, les invité. No, gracias. Hemos de trabajar. El hombre se inclinó un poco hacia mí para confiarme. Calloway se encuentra aquí. No, exclamé. Con su perro. Lo está buscando, añadió su compañero. Me parece que se equivocan, manifesté. Y de nuevo, uno de ellos pareció algo ofendido, como si hubiese insultado al animal. No creo que Mr. Calloway buscase al animal. Lo que sí es cierto es que este último encontró a su amo. Del interior del coche surgió un alegre ladrido, y el semisetter saltó a la calle echando a correr rápidamente. Uno de los detectives, el sentimental, se encontraba en el vehículo antes de que nosotros hubiésemos llegado hasta la puerta, e inició la persecución del perro fugitivo. Cerca del final de la larga carretera que conducía al puente se encontraba Mr. Calloway. Me parece que se había acercado a observar la orilla mexicana, al darse cuenta de que en la otra no había más que una tienda, algunos cines y varios kioscos de periódicos. Al ver al perro le gritó, ¡a casa! ¡A casa!, como si se encontrara en Norfolk, pero el can pareció no darse cuenta y prosiguió galopando hacia él. Luego observó el coche policíaco que se acercaba. Después todo ocurrió con demasiada rapidez, pero me parece recordar que el orden de los acontecimientos fue el siguiente. El perro cruzó ante el coche, y Mr. Calloway gritó algo, no sé a quién. Sea como quiera, el detective se desvió. Más tarde protestó ante el tribunal de que le era imposible atropellar conscientemente a un perro, y Mr. Calloway cayó bajo las ruedas en una mezcolanza de cristales rotos, de lentes con montura de oro, de pelo plateado y de sangre. El perro precipitóse hacia él antes de que ninguno de nosotros pudiera alcanzarle, y se puso a lamer frenéticamente al caído, a la vez que lanzaba gruñidos lastimeros. Vi cómo Mr. Calloway elevaba una mano y la dejaba caer sobre el cuello del can, mientras éste profería un largo aullido de estúpido triunfo. Mr. Calloway había muerto. Los nervios y el corazón fueron la causa.
Pobre viejo, lamentó el detective. Juraría que le tenía cariño al animal. Desde luego la actitud del muerto sugería más una caricia que un golpe. Me parece que intentó lo segundo, pero tal vez el detective estuviera en lo cierto. Todo aquello me parecía conmovedor para ser verdadero. El viejo yacía muerto, con su millón. Había cruzado el río con algún propósito, y acaso este no fuera otro que el de reunirse con su perro. El animal seguía ladrando su estúpido triunfo sobre el cuerpo, formando con él una especie de sentimental pieza escultórica. Aquello podía considerarse lo más próximo a los campos, los arroyos y el horizonte de su tierra natal. Era una escena cómica y penosa, sí, cómica también, a pesar del cadáver. La muerte no convierte la comedia en tragedia. Y si aquel último gesto fue de afecto, lo supongo tan solo una muestra más de la capacidad humana para la comprensión, para ese innato optimismo más conmovedor que cualquier desesperado gesto. 1938.